Lo que estás viendo es una cámara que ve en 3 dimensiones. Calcula la distancia a numerosos puntos de la escena que tiene delante, 30 veces por segundo, y lo hace consumiendo 624 milivatios. Esa cifra no dice gran cosa hasta que la comparas con algo cotidiano. Es menos de lo que gastan muchas de las bombillas LED que se encienden al abrir una nevera, o muchos de esos quitamiedos que dejas enchufados toda la noche en la habitación de tu hijo pequeño. Y es mucho menos de lo que suele costar ese mismo resultado. En muchos sistemas completos que miden profundidad en un coche autónomo se mueven en varios vatios o incluso en decenas de vatios. Y si les pones detrás una red neuronal, algunas tarjetas gráficas que se usan en esas implementaciones, se van por encima de los 100. Y este problema lo ha resuelto la naturaleza a través de un animal que mide distancias con un cerebro del tamaño de una semilla de amapola. Pero veamos por qué ver en 3 dimensiones sale tan caro. Tú tienes dos ojos separados unos 6 centímetros, cada uno ve el mundo desde un ángulo ligeramente distinto, y tu cerebro compara ambas imágenes para calcular distancias. Eso es la estereoscopia, y es el método que copiaron las primeras cámaras de profundidad. Funciona, pero es caro por partida doble. Necesitas dos cámaras físicamente separadas y sobre todo necesitas que un procesador encuentre correspondencias entre regiones de la imagen izquierda y la imagen derecha. Es como buscar a Wall-E en dos fotos casi idénticas 1.000.000 de veces seguidas, 30 veces por segundo. Quédate con la cifra que sale de ahí, porque va a ordenar el vídeo entero. Una implementación estéreo eficiente citada en la literatura gasta alrededor de 7.000 operaciones de coma flotante por cada píxel del mapa de profundidad. La alternativa a comparar dos vistas es dejar de conformarse con la luz que hay e iluminar el mundo tú mismo. Y aquí conviene separar dos cosas que generalmente se mezclan sin parar. El LiDAR de los coches autónomos lanza pulsos láser y cronometra el rebote, o sea, el tiempo de vuelo. Es un cronómetro carísimo y muy preciso. El Kinect original de Xbox hacía algo bastante distinto, proyectaba una malla de puntos infrarrojos invisibles y medía cuánto se deformaba ese patrón al caer sobre los objetos. No hay cronómetro en ningún sitio, hay triangulación. Se llama luz estructurada y es otra familia. Aunque midan de formas diferentes, los dos comparten una etiqueta. Son sistemas activos, porque emiten energía para poder medir. Es el sonar activo de un submarino que lanza el ping, espera el eco y de paso consume batería y puede delatar su posición. El sonar pasivo, en cambio, se limita a escuchar lo que ya suena. Por cierto, Daredevil, el hombre sonar, juega en el equipo pasivo. Él no emite nada, interpreta los ecos del ruido que ya hay en la calle. Todo lo que veremos a partir de ahora está en ese bando. Y ese bando también tiene su propia factura. Emitir introduce un consumo adicional, así que volvamos a la vía pasiva, la que solo recoge la luz existente. Esa sale cara por el otro extremo. Algunas de las implementaciones estéreo más eficientes que existen realizadas directamente en hardware se mueven entre 2 y 3 vatios y con redes neuronales y una GPU detrás hay implementaciones que se van por encima de los 100. Ahora intenta meter cualquiera de esas cifras en unas gafas de realidad aumentada que llevas puestas 8 horas, en un dron de 20 gramos o en un sensor que tiene que aguantar un año en mitad del campo con una pila. No cabe. Y no por tamaño, sino por energía. Ese mismo problema, el de medir distancias sin gastar apenas energía, lo lleva resuelto millones de años nuestra protagonista. Las arañas saltadoras cazan al asalto, nada de telas. Sacan un hilo de seguridad, localizan la presa, estiman la distancia y saltan. Fallar significa quedarse sin comer y quedar expuesta. Así que necesitan una estimación de distancia muy precisa para controlar sus saltos. Estas arañas tienen 8 ojos y los dos frontales, los grandes, los que las hacen parecer un personaje de Pixar, son los ojos principales. Su resolución espacial es increíble para el tamaño que tienen y supera ampliamente la de muchos otros artrópodos. Es una de las capacidades visuales más extraordinarias entre los invertebrados terrestres, hasta el punto de que resulta difícil encontrar algo comparable a esa escala. Durante mucho tiempo se discutió cómo lo hacen. Hasta 2012 había varias hipótesis sobre la mesa. Una era la acomodación, enfocar y quedarse con la distancia a la que la imagen sale nítida, y otra era el paralaje de movimiento, mover la cabeza y ver que se desplaza más deprisa. La estereoscopia convencional parecía poco plausible porque separar dos puntos de vista exige una distancia considerable entre ellos, y en 8 milímetros de araña hay muy poco espacio. La respuesta resultó ser una tercera, y bastante loca.
Usan el desenfoque. Y todo esto ocurre dentro del ojo. Detrás del cristalino de cada ojo principal no hay una retina simple, hay 4 capas de fotorreceptores escalonadas en profundidad, una detrás de otra. Además, ese cristalino tiene una aberración cromática considerable, de modo que separa los colores y enfoca cada longitud de onda a una profundidad distinta. Así, cada capa recibe con máxima nitidez una región espectral diferente, lo que en una cámara de fotos es un defecto que los fabricantes corrigen a base de vidrios carísimos, aquí está puesto a propósito. Y el truco está en las 2 capas más profundas porque contienen el mismo pigmento sensible al verde. La luz verde llega a las 2, pero solo queda enfocada en la del fondo. La capa inmediatamente anterior recibe esa misma imagen verde desenfocada. Esa borrosidad no es un defecto, es el dato. La cantidad exacta de desenfoque en la capa de arriba depende de a qué distancia está el objeto, así que basta con comparar la imagen nítida contra la borrosa para obtener una estimación de la distancia. Increíble. Es literalmente un sentido arácnido con menos marketing que el de Spider-Man y bastante más física detrás. Quien lo demostró fue Takashi Nagata, con su equipo en la revista Science en 2012, trabajando con la especie Asarius andasoni. El experimento es precioso, porque atacó justo el punto débil del mecanismo. Cambiaron el color de la luz. Bajo luz roja que se enfoca en un plano distinto al verde, la relación entre borrosidad y distancia queda alterada y las arañas empezaron a subestimar la distancia y a saltar sistemáticamente cortas. El engaño respaldó el mecanismo. Y todavía hay un punto mejor. Taparon uno de los 2 ojos principales y con un solo ojo la araña seguía saltando con precisión. Eso demuestra que el mecanismo no necesita comparar 2 puntos de vista separados en el espacio. Pues 7 años después de aquel experimento, un equipo internacional con investigadores vinculados a Harvard, Purdue y la Universidad Nacional de Singapur decidió copiarle el truco a la araña. Publicaron en PNAS en 2019 y entre los autores estaba Qi Guo, Federico Capasso, Todd Ziegler y una investigadora llamada Emma Alexander. Acuérdate de esos 2 nombres, Guo y Alexander, porque vuelven dentro de un ratito. Lo que fabricaron fue una metalente, una superficie plana de 3 milímetros de diámetro cubierta de nanopilares de dióxido de titanio, cuyas dimensiones y separación están por debajo de la longitud de onda de la luz. A esa escala, los pilares modifican localmente la fase de la luz y hacen el trabajo de una lente curva en un plano de grosor casi nulo. Con esa lente formaban 2 imágenes del mundo con distinto grado de desenfoque sobre un mismo sensor, que es exactamente lo que hacen las 2 capas de la araña. El sistema medía la profundidad en un rango de 10 centímetros, con menos de 700 operaciones por píxel, mirando vecindarios de 25 por 25. Y aquí vuelve la cifra del principio, 7.000 operaciones por píxel en aquella implementación estéreo, menos de 700 en la araña de silicio, un factor 10 con óptica plana y sin emitir nada al exterior. El truco de la araña funcionaba en silicio y esto lo demostraba. Ahora nos vamos a junio de 2026, hace nada. Conferencia CVPR, Denver, un equipo de Northwestern, Georgia Tech y Purdue presentan la Spider-Cam. Firman Marcos Ferreira, Tianao Lee y John Mamis como autores principales, con Qi Guo entre los autores y Emma Alexander dirigiendo el trabajo. Los mismos nombres de 2019. Aquí hay un mismo linaje científico bajando su propia idea desde la nanofabricación exótica hasta el catálogo de componentes que puede comprar cualquiera. Porque Spider-Cam da un paso atrás en óptica para dar 3 hacia adelante en ingeniería. Nada de metalentes ni de nanofabricación. En su lugar hay un divisor de haz, que es un cristal semiespejado de los de toda la vida, y parte en 2 caminos la luz que entra. Cada camino tiene su propia lente y su propio sensor de imagen, y los 2 sensores están colocados a distancias ligeramente distintas. Ese pequeño desfase es todo. Un sensor ve la escena algo más enfocada que el otro, en el mismo instante, con la misma luz y desde una geometría de entrada compartida. Son las 2 capas de la retina de la araña, hechas con 2 chips de cámara de bajo consumo. Y el cálculo de todo esto lo hace una FPGA, un chip que se puede reprogramar para implementar una tubería de cálculo especializada. A ver, piénsalo así.
Un procesador normal es un actor de métodos, se aprende cualquier papel y por eso arrastra a camerino, guión y un equipo entero. Una FPGA es un decorado construido para una obra concreta, aunque mañana podría reconstruirse para otra. Su ventaja está en que puede ejecutar muchas operaciones en paralelo con un consumo reducido en determinadas aplicaciones. Y con ese chip el ahorro es enorme. El modelo elegido es tan pequeño que no puede almacenar ni un par de imágenes completas, así que los datos se procesan en un flujo continuo usando buffers locales de líneas. Según van entrando por el sensor, no se guarda ni un fotograma entero. Y ahí está la clave, porque el ahorro de energía en electrónica consiste casi siempre en no mover datos innecesariamente. Es como una cadena humana pasando cubos de agua en un incendio. El problema nunca fue el agua, fue el traslado. Con todo eso montado, los resultados son estos. Mapas de profundidad dispersos de 480 por 400 a 32,5 fotogramas por segundo, con una ventana útil de 52 centímetros, entre 45 y 97 centímetros de la cámara, y 624 milivatios de consumo total. Ese total es importante porque se refiere a la potencia media del sistema físico completo, con los dos sensores dentro, en lugar de una estimación del algoritmo a solas. La mayoría de los trabajos de campo solo reportan lo segundo. Según los autores, es el primer sistema de visión 3D pasivo basado en FPGA que baja del vatio. Y la comparación más honesta es con su propio hermano mayor. Este mismo grupo presentó en 2025 Focal Split, con la misma idea óptica, consumía 4,9 vatios y daba 2, fotogramas por segundo, produciendo mapas dispersos de 480 por 360. Con el algoritmo corriendo mediante scripts de Python sin optimizar sobre una Raspberry Pi, de 4,9 vatios a 600 milivatios, de 2 fotogramas a 32 en un año. Y hasta aquí las cifras buenas, toca la parte que casi nadie cuenta. Primero, el campo de visión es diminuto. 9,4 grados de ancho por 7,9 de alto. Es mirar el mundo por el agujero de un bolígrafo, pero la naturaleza nos muestra el camino. La región de alta resolución de los ojos principales de la araña puede ser muy estrecha, de unos pocos grados, y ella lo resuelve moviendo la retina por dentro del ojo, con músculos, escaneando la escena como quien pasa una linterna por una habitación oscura. Spider-Cam ha heredado la limitación, aunque todavía no ha heredado la solución. Todo llegará. Segundo, los mapas de profundidad son dispersos. Obtienes puntos fiables donde hay textura y contraste suficiente con huecos entre medias. Así que sobre una pared blanca lisa el desenfoque aporta muy poca información aprovechable. Tercero, el alcance ha encogido. Focal Split trabajaba entre 40 centímetros y 1,20 m, unos 80 centímetros de ventana, y Spider-Cam trabaja con 52. Parte de la diferencia está relacionada con el diseño de bajo consumo, aunque también cambian la óptica, los sensores y el algoritmo. Cuarto, los 32 fotogramas por segundo no son el límite de núcleo de cálculo, son el límite de la placa de evaluación que saca los datos a 8 megabytes por segundo a través de un conversor a USB. El cálculo en sí podría ir a 140 fotogramas en ese mismo chip, según la estimación de los autores, y a 300 en una FPGA de gama alta. Los propios autores señalan además el siguiente escalón: fabricar un chip dedicado, un ASIC, en lugar de una FPGA reconfigurable. Ahí el ahorro típico puede ser de 5 a 20 veces, pero ojo con la cuenta, que aquí es donde se dispara la prensa. Ese factor aplica al bloque de cálculo, que son unos 300 milivatios de los 624. El cómputo podría bajar a decenas de milivatios. El sistema completo no. Pero esto es un prototipo de laboratorio. Conviene decirlo claro. Y con esas limitaciones sobre la mesa hay un terreno donde Spider-Cam juega con ventaja. En el paper hay una galería de escenas que parece elegida para hacer sangre. Plástico de burbujas, objetos transparentes superpuestos, un reflejo en un espejo, una llama, objetos en movimiento con desenfoque de movimiento. Son precisamente los escenarios que pueden resultar problemáticos para determinados sistemas activos. Lanza un pulso láser contra un cristal y puede recibir retornos ambiguos o débiles
o correspondientes a varias superficies. Proyecta un patrón de puntos sobre una llama y el patrón puede resultar difícil de seguir, porque la escena es dinámica y translúcida. SpiderCam se limita a leer la luz que ya estaba ahí y captura las dos imágenes en el mismo instante. En ese terreno concreto le saca ventaja a algunos sistemas activos. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues Emma Alexander lo resume bien. Le interesan los escenarios donde no puedes enchufar una cámara a la pared, sensores desplegados en campo abierto sin electricidad, robots pequeños, drones y gafas de realidad aumentada que necesitan saber en todo momento dónde está tu mesa y dónde está tu mano, y que da la lección de fondo. Nosotros atacamos la visión en 3 dimensiones por fuerza bruta. Más sensores, más emisiones, más teraflops. Las arañas saltadoras han evolucionado bajo una restricción difícil de esquivar, con cuerpos pequeños, sin cables y sin baterías, y bajo esa presión la selección natural encontró una solución increíble: convertir un defecto óptico, el desenfoque, en el propio instrumento de medida. Y ya sabes, si te apasiona la tecnología que está dando forma a nuestro futuro y quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta, si puedes, dame tu hype, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme. Nos vemos.